Saludos amigos, hoy jueves 25 de enero. Estamos en la antesala de la celebración del natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y para que no nos sorprenda, debemos decir a las autoridades, en particular a todas las relacionadas con el sistema educativo público y privado, que mañana aprovechen el día para hacer recordatorio de esta fecha que tiene tanta significación para el presente, para el pasado, presente y futuro de la nación dominicana. Así que aunque se ha declarado día de fiesta el lunes, para celebrar, para algunos actos incluso, y recordar a Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, el de mañana es el día que realmente debe ser exaltado, porque es el día en que aparece como señalando su nacimiento. Así que mañana vamos a hablar de eso, incluso le vamos a tener listo un resumen fílmico muy ilustrativo de lo que fue Duarte, pero queríamos hoy advertir que debemos estar preparados para que no nos digan luego que la fecha nos llegó de improviso. Lo que también debe motivar exaltación es que nuestro Vladimir Guerrero se convierte en el latinoamericano que recibe mayor apoyo de votación de los expertos escritores norteamericanos para incorporarse al Salón de la Fama del Béisbol. Vladimir obtuvo 92.8% de las boletas emitidas. Una cosa extraordinaria. Ningún otro latino en la historia del Cooperstown había obtenido tan alta votación. Ese es un reconocimiento a la dedicación plena, a la humildad, a la entrega al deporte, a ese deporte que hizo el dominicano, a quien no se le conoce una sola violentación a las normas éticas de juego. Extraordinario ejemplar este señor Vladimir Guerrero. Yo incluso invito, porque tuve la oportunidad de hacerlo hace unos años, a quienes puedan ir a conocer a don Gregorio, la comunidad de la provincia de Peravia, donde nació y vive Vladimir Guerrero, para que vean por qué ese señor fue un ejemplo de humildad y de respeto en las grandes ligas. Vladimir sigue siendo el mismo hombre a la que dio origen esa comunidad de don Gregorio, hoy, lleno de fama y de dinero, porque además, como es un hombre ordenado, el dinero que obtuvo lo reprodujo, de manera que pero sigue viviendo ligado a toda su familia, a todos sus compañeros, a todos sus vecinos, de una manera tan humilde, tan decorosa, que deberá ser un ejemplo para todos. Cuando me correspondió hace unos años ir a conocer a don Gregorio, él todavía jugaba. Fui a conocer un estanque que él tenía en el patio de la casa, que parecía un barril de eso de vino, o de barril, pero hecho de madera de verdad. Es una especie de piscina, un tanque cortado por la mitad de madera. Imagínense entonces, grande, ancho. Esa era la piscina de Vladimir cuando venía. Que por cierto, me cuentan los amigos, que lo primero que hacía era poner una latita de esa de aceite de maní llena de ostras con limón y cerveza. Entonces Gregorio
regularmente en tiempos de verano hace mucho calor y entonces él se metía en su piscina y con unas cuantas presidentes al lado, cervezas y un tanquecito también lleno de ostras. Comenzaba a comer ostras, a tomar su cerveza y así se pasaba los días tratando de recuperar el gran esfuerzo físico que significó 6 meses consecutivos de pelota más 3 de entrenamiento, que la gente cree que eso que ustedes ven ahí, que la práctica del béisbol al nivel profesional es cosa fácil. En las grandes ligas se toman 13 meses de entrenamiento y 6 meses de juego intenso, con traslados de una región a otra, a los Estados Unidos, con diferencias horarias a veces hasta de 6 horas, que usted tiene que soportarla de un día a otro y que solo la recupere el avión. Óigame, cuidado, antes del juego de pelota, de un juego de pelota que dura 2.5 a 3 horas promedio, usted tiene que estar 3 horas antes en el play, en el campo de juego, y allí practicar intensamente lo que usted va a exponer en 3 horas después, por 3 horas más. Es una tarea exigentísima, en la que, por cierto, hay que cuidar notablemente el estado físico y mental para poder cumplir con ese régimen tan exigente de juego y de entrega física. Miren, reconocimiento para siempre a Vladimir y agradecer a la comunidad deportiva, principalmente a la Crónica Deportiva Norteamericana, que fue en este caso obsecuente en cuanto a evaluar a este hombre, a este dominicano ejemplar. En la boleta también estuvieron otros dominicanos, como Sammy Sosa, como Manny Ramírez, y esos dos, que son dos portentos del juego, no obtuvieron suficientes votos para ser exaltados, pero Manny estuvo por el 20-22% y Sammy por el 8%. Usted tiene que sacar por lo menos un 5% para poder mantenerse en la boleta. O sea, Sammy se mantiene en la boleta. La causa, como ustedes saben, de Sammy y lo mismo que de nuestro extraordinario pelotero que es Manny Ramírez, ellos no están siendo más considerados porque aparecen en expedientes de uso de esteroides. Y eso hasta que las grandes ligas no hagan una reconvención con respecto a esto, lo traten de otra manera. Ejemplares tan destacados en el béisbol como el propio Barry Bonds, Maguire, muchos más, que en este momento todavía la Crónica Deportiva Norteamericana no lo deja pasar a ese salón excelso que es Cooperstown, que por cierto, una de las cosas que no se menciona mucho, Cooperstown también implica un salario anual de reconocimiento que le garantiza a estos señores todos mantener un nivel de clase media alta en cualquier sociedad donde se ubiquen. Cooperstown tiene un fondo para respaldar monetariamente a sus componentes, a sus exaltados. Fondo importante, que se agrega, por cierto, a la pensión que tiene Vladimir y que tienen todos los peloteros de Grandes Ligas, que por cierto tienen uno de los fondos de pensiones más ricos, estables y poderosos del mundo. Así es que, enhorabuena, Vladimir, el pueblo dominicano se inclina ante ti y te deja
motivado, supongo yo, para seguir cumpliendo con una serie de expectativas que nos hemos hecho los dominicanos de usted, señor. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Mozart, quería comentarte lo provocador que ha sido el sistema judicial brasileño con el señor Lula. Provocador no solamente de Lula y del Partido de los Trabajadores de Brasil, sino también provocador de todo un sector del pueblo brasileño que mantiene su respaldo a este líder político extraordinario que se llama Ignacio Lula da Silva. ¿Por qué es provocador? Si en una primera instancia al señor Lula, el juez Moro y demás, que son ahora los salvadores de la patria de Brasil, no le pudieron demostrar que él fuese el propietario del famoso apartamento que dicen una constructora brasileña le puso a su nombre para que facilitara contratos de Petrobras, tanto como para que Lula dijera, yo fui, lo usé, pero en ocasiones, como lo hace cualquiera que vaya de fin de semana a un apartamento de un amigo, de un dueño, de un socio, pero nunca de él. El apartamento nunca fue traspasado a Lula. Pero además a Lula no le han ubicado cuentas bancarias en moneda fuerte en ninguna parte del mundo, ni siquiera en el propio Brasil. Como se la localizaron al señor Temer, al que desplazó mediante una acción de golpe de Estado institucional a doña Dilma Rousseff. A ese sí le localizaron, como le localizaron al presidente de la Cámara de Senadores, como le localizaron al presidente de la Cámara de Diputados, que son millonarios. Mientras que a ese señor de origen pobrísimo, un dirigente sindical, un soldador de muelle que era en sus orígenes, a ese señor lo único que usted le puede reconocer es que pasó por el poder y no tiene ninguna propiedad y no está asociado a ningún grupo económico brasileño. Es una provocación elevarle, don Mozart, una sentencia que de seis años, llevarla al doble. Si eso no es provocar a todo un partido, a una figura pública como él, a todo un pueblo que lo respalda, entonces yo quisiera saber cómo se llama eso. Eso es una demostración exagerada de poder del sistema judicial controlado por estos señores en Brasil, estos persecutores que están al frente del sistema judicial brasileño. No guardaron ni siquiera las apariencias, porque pudieron haber ratificado la sentencia del primer tribunal. No, la duplicaron sobre la misma base. Óigame usted si eso no es una provocación, ni siquiera con pruebas adicionales, sobre la misma base de supuestos. Entonces, cuidado, no aprieten tanto la tuerca. Y a Fijus, que quiere, que a cada momento hace exhortación, a Fijus la local, la dominicana, que a cada momento hace exhortación de que se imite al sistema judicial brasileño. Que aproveche esta experiencia, a este exceso, para que vea si está caminando por terreno firme. A Fijus, a la local y a los grupos que se llaman aquí defensores de los derechos humanos y persecutores de la corrupción, que hacen el mismo pedido. Que vean cómo entonces un sistema judicial se expone luego de haber dejado una estela de buen nombre, poniendo de resalto y ante la sociedad mundial, no solamente brasileña, poniendo de relieve lo que fue una manipulación de un ente público como Petrobras, la más grande empresa petrolera estatal del mundo.
poniendo de resalto lo de Odebrecht. Ahora, como cuando quiere ahora extender eso por instrucciones de las transnacionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que quieren desbaratar al Partido de los Trabajadores brasileños. Y no solamente desbaratar, sino también hacer añicos todo su historial de paso por el poder y de reformas sociales. Porque eso es lo que pretenden. Bueno, ahora cuando la acometen de manera directa contra Lula, como lo habían hecho con la señora Rousseff, la presidenta de Brasil, que la desplazaron mediante un golpe de Estado institucional, siguen insistiendo en exponerse, en desprestigiarse, en desbaratar con los pies de lo que hicieron con las manos. Vamos a ver dónde llega todo eso. Mientras tanto, queríamos advertirle a los que aquí localmente también juegan al desastre. Y estamos hablando a quienes dicen que va a haber sangre en San Juan de la Maguana. Pues lo dicen a sí mismos, a Carvajal y a un señor de la Z101 que proclamó ayer que va a haber sangre, un río de sangre, dijo ese señor, pretendido líder político, que hizo nombre, como hicieron nombre muchos en Bonao, cuando Bonao era un municipio de La Vega y casi una aldea, en la década de los 60. Cuando se instala Falcon Bridge, que hizo, yo quisiera que ustedes comparasen lo que era Bonao hasta la entrada de Falcon Bridge y lo que es hoy. En Bonao hasta campos de golf, residencias, sí. Bonao tiene la mayor cantidad de ingenieros de minas que tiene cualquier otra provincia del país. Y un ingeniero de minas, que por cierto, ubicados todos en Pueblo Viejo y en Cerro Maimón, porque fueron de los primeros, de los que más aprovecharon la formación de ingenieros de minas y geología de la facultad aquella que abrió la Ucamaima, que por cierto, es bueno que se le diga a los curas, estos que ahora se han convertido en más conservadores del ambiente de la cuenta, que fue la Ucamaima la que se alió al Estado Dominicano y a las grandes mineras del mundo, entre ellas Falcon Bridge y Nickel Limited, que fue la que fundó Falcon Bridge, y Rosario Resources y Simplot Industries, que fueron las que fundaron Rosario Dominicana. Esa, la Universidad Católica Madre y Maestra, fue la que abrió, en consonancia con ellos, con el Estado Dominicano y ayudada por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Facultad de Ingeniería de Minas y de Geología allá, que preparó todo el personal que todavía hoy sirve al desarrollo minero y posibilitó el desarrollo minero. Entonces, ese paraje, ese municipio de La Vega, que era Bonao y que ahora es a la provincia de Monseñor Noel, desarrolló por impacto de la minería, para que lo sepan. Eso es bueno recordarlo. Eso es bueno recordarlo hoy. Entonces, gente que yo sé que hicieron carrera política porque uno lo vivió, todo ese proceso, a costa de Falcon Bridge. Y que hoy dicen que va a correr sangre. Que lo de San Juan de la Maguana, Gold Quest, allí en Romero, donde ya autorizó el Ministerio de Energía y Minas que se abra la explotación minera, es un indicador de que va a pasar lo mismo con Loma Miranda, que dijo aquí el presidente de la refinería, alto dirigente del PLD, y vegano, nacido y criado en La Vega, Felucho Jiménez, que es una torpeza de quienes han impedido que Loma Miranda se incorpore a la explotación de Falcon Bridge, porque esa es una loma donde no es cierto que nazcan ríos en la magnitud que han dicho los manipuladores, que es indispensable para convertir a Falcon Bridge en
en otras fuentes de riqueza por 20 años más. Y para generar lo que le ha generado al Estado, más de 2.000 millones de dólares. Solo en el año 2007, Falconbridge le aportó al Estado dominicano, directo, a tesorería, sin pasarlo por GO, a tesorería de la Hacienda, 550 millones de dólares en un solo año. Imagínense ustedes todo lo que ha aportado Falconbridge desde 1988, cuando Balaguer revisó el contrato, que ha sido alrededor de 80, 90 millones en ocasiones no, hasta 100 millones de dólares por año, hasta el 1994, 95. O sea, es que la minería ha sido, como dijo Felucho, la única fuente de ingresos directos que ha tenido el Estado para pagar sus compromisos. Entonces, a los que pregonan que va a haber un río de sangre, que sepan que ya este pueblo no lo movilizan ese tipo de verborrea insolente contra las instituciones, provocadoras que uno está escuchando ya en algunos sectores. Ya esos tiempos pasaron. Y en los tiempos de la manipulación y del chantaje, porque se ha vivido de chantajear a empresas grandes, poderosas, y hay mucha gente rica en Bonao. Y muchos de esos que ustedes oyen hablando de río de sangre es porque resolvieron. Saben que ahí hay una fuente de extracción de recursos vía el chantaje. Que se crean que todavía los perros se amarran con longaniza. Eso es lo que quería advertir, a condición de que más luego me refiera a otros temas. Más. Entre ellos. Pero ven acá, Pedro. Yo te voy a decir una cosa. La reflexión que tú deberías tener 3 o 4 programas. A ti te gusta la televisión. Tú sabes que yo tengo una comparecencia más, 2 comparecencias más. Tengo que grabar de buena fuente ahorita y tengo en la noche equipo mediático. Sí. Así que tengo mucho Pero a ti te gusta espacio eso. para hablar. A ti te gusta. No, bueno, no. Buenos días. ¿Cómo le fue al Licey anoche? Le fue. Le fue al Licey. Miren, pero yo no quiero de ninguna manera abrir mis comentarios de hoy sin unirme al regocijo nacional por Vladimir Guerrero y su gran hazaña. Porque Pedro, colocarse ahí en Cooperstown es una verdadera hazaña. 92.8. Es una verdadera hazaña con 92.8. El más joven, el más joven que se coloca en Cooperstown. Y el latino de mayor votación. Exactamente. O sea que Vladimir entra y entra por la puerta bien ancha y grande de Cooperstown. Y eso nos alegra y nos llena de orgullo. Porque en adición a ser un excelente toletero, con un brazo que, oye, eso es lo que se llama un brazalete, el de Vladimir, que lo demostró. Ustedes han visto la gráfica. Vladimir no solo un bateador que le daba a cualquier lanzamiento, Dicen que por su vocación por la vitilla. Pero la verdad es que es un tremendo atleta. Los largos brazos, él lo podía llevar a cualquier ángulo. Sí, pero tú puedes tener largos brazos y si tú no tienes el talento y la habilidad para darle a la bola, olvídate. Por eso yo de que, que se inyectan, que sí, pero si usted no le da la bolita, si usted no le da la bolita, hermano, usted no la va a sacar aunque usted se inyecte lo que se inyecte. Olvídese de eso. A la bola hay que darle, hay que ubicarla, hay que manejar esas caderas, hay que manejar esas piernas, hay que manejar esos antebrazos. O sea, hay que ser un atleta. Y eso es Vladimir. Y por eso está colocado como se lo colocó ayer, por la puerta ancha, en el Salón de la Fama de Cooperstown. Don Vladimir. El tercero, 3 dominicanos brillantes, con una característica en particular. Déjame resaltar eso. Que además de ser 3 extraordinarios deportistas, son 3 extraordinarios seres humanos, como es el caso de don Juan Marichal, como es el caso de don Pedro Martínez y es el caso de Vladimir. Persona con una conducta intachable dentro y fuera del terreno de juego.
Asunto que aprecia mucho antes, durante comité. y después de estar, han tenido y han mantenido una conducta irreprochable, Pedro. Asunto Entonces, que evalúa mucho el sí, comité seleccionador. es lo que digo. Del Salón de la Fama. Entonces, esa es una característica de estas tres Sí, grandes sí. glorias Eso es así. del béisbol y del deporte de la República Dominicana. Un gran abrazo para don Vlad y para toda su familia, para toda la familia deportista del país, para el pueblo dominicano, que pues coloca esa estrella, una estrella más en el mundo, una marca país. Esa es la realidad y qué bueno, nos alegramos de eso. En cuanto a tu pregunta insolente, provocadora, de cómo le fue al Licey, déjame decirte algo, Pedro. No estoy enterado. Déjame enterarte entonces. Mira, la verdad es que las Águilas Ibaeñas, desde mi humilde punto de vista, han demostrado hasta el momento en el terreno de juego ser muy superior a los Tigres del Licey. En tres aspectos, de acuerdo a mi humilde punto de vista, un fanático más. Lo primero es el manager. Lo primero es la gestión del manager. Está demostrado que, vamos a decir, que el manager de las Águilas es muy bueno, para no hablar del Licey. Me gusta hablar el de las Águilas es muy bueno, una persona muy diligente, muy atenta y que se ha propuesto lo que se debe proponer cualquier manager, ganar día a día, ganar el juego, ganar ese juego. No esperar a que la suerte o a que la tendencia indica que más para adelante. No. Es ganar el juego. Y en eso el manager de las Águilas ha demostrado con creces que aventaja al manager del Licey. Eso es lo primero. Lo segundo, el picheo. El picheo de las Águilas ha respondido, no solo su picheo abridor, sino su picheo de relevo, ha respondido con creces. Y eso en adición al tercer componente que yo veo, que es una debilidad que viene arrastrando el Licey durante todo el año, que es batear en el clutch, como dicen. O sea, esa gente no empuja carrera. Base llena, ¿cómo entraron las carreras? Una base por bola y un fly de sacrificio. 2 fly de sacrificio y una base por bola fueron 3 de las 4 carreras de los Tigres del Licey. Lo de las Águilas, ¿cómo entraron? La primera carrera con un jonrón, las 2 carreras para aproximarse 4-3 con otro jonrón y para irse arriba otro jonrón. ¿Tú sabes cuál es la señal que manda? Que intimidan y que además le inyectan a su equipo la seguridad de que cualquiera de ellos esté en condiciones de traer al plato la carrera. Eso usted no lo ve en el Licey, no lo está viendo en el Licey. Y encima de eso entonces está la forma displicente en que algunos jugadores están asumiendo. Por ejemplo, ayer, ese catcher que es muy bueno, el del Licey, que batea, que es entusiasta, que muy bien. Pero ayer, bajo la guarda. Pero ayer, Bajo como la usted está con un hombre en segunda, que llega a segunda, ¿no? A usted vienen y lo poncha, la bola se va para atrás y él se queda parado en el home. Entonces lo que debió ser hombre en primera y tercera se convirtió en el tercer out, porque él no corrió, se quedó tranquilo ahí en el plato. Entonces esos son elementos, pero yo quiero también significar que el Licey anoche hubo ayer 2 episodios que ojalá que, yo sé que eso no se le puede atribuir a maldad ni nada de eso, pero hay que tener mucho cuidado. Yo sé que en el juego, y tú sabes más que yo de eso, Pedro, pichar adentro es un mecanismo, o sea, es un recurso. Pichar adentro, Pedro Martínez dio cátedra en ese sentido. Pero para usar ese recurso, usted tiene que ser muy bueno también, para evitar situaciones que puedan lamentarse. Por ejemplo, ayer el Licey estuvo al punto de perder de muy mala manera a 2 grandes jugadores. A ese catcher con un bolazo en la muñeca y a otro con otro bolazo en la cara. Usted me dirá, bueno, además de otro, un bolazo en la cara. O sea, yo llamo la atención de eso porque eso es muy delicado. Fíjense que en Grandes Ligas y en la pelota, cuando sucede eso, por algo una ley no escrita del béisbol,
de allá para acá viene el pitcher del otro y se la tira y procura No también. solamente eso, que al ocurrir en el Cibao, eso hace pensar que la capital se lo cobrarán. Entonces, eso no debe ser. Eso debe ser. Eso no debe ser. Entonces, quiero llamar la atención a la gente de las Águilas, gente muy agresiva ella, que hay que tener cuidado con eso. Y que además, con lo acontecido con Franklin Mirabal también, tienen que llamar la atención ellos mismos, para la fanaticada, de que se trata de un juego entre profesionales y entre amigos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero como digo, las Águilas, hay que reconocerlo, en el terreno de juego están dando demostraciones de que son superior a los Tigres del Licey. Ayer me preguntaba alguien, ¿cómo tú lo ves? Bueno, yo lo veo las Águilas en 5. Es probable, hoy va el Licey con un buen pitcher, con un buen pitcher, y es probable que el Licey hoy pueda reaccionar, pero no creo que el Licey esté en no es que no me entregue, que es lo que está indicando, tú lo dices porque ahora te digo yo lo que le dije a Julio anoche, que estamos hablando entre Rafa y yo por el chat. O sea que Rafa es cibaeño. Sí, no, y entonces Julio, que es escogidista, se entrometió. Y digo, no te entrometas, que esto es un diálogo entre campeones. Entre aguilucho y liceísta, el escogido no tiene nada que decir. Entonces, que se callen con eso. Entonces, bueno. Pero bueno, vamos a seguir disfrutando del béisbol, pero con serenidad, con entusiasmo, con alegría, y que gane el mejor. Miren, lo de Lula, lo que acaba de acontecer en Brasil, debe llamarnos poderosamente la atención. Allí la víctima de una maniobra donde participan actores brasileños y fuera de Brasil, porque es todo un tinglado, un entramado que se montó en contra del PT, del movimiento progresista a nivel latinoamericano, que tuvo y ha tenido la mayor expresión en una gran nación que se estaba colocando ya como un liderazgo importante incluso en materia económica, desplazando del mercado a mercados tan importantes como en los Estados Unidos, en varias áreas, incorporándose ya como una importante nicho para conformar un gran bloque económico latinoamericano con un liderazgo que fundamentalmente estaba concentrado en el movimiento progresista en toda América Latina. Y eso le estaba dando mucho trabajo, mucho tormento a la derecha latinoamericana y a sus socios y sustentadores a nivel mundial. Pues se quedará ahí. No daban, pero ya lo dije, el plano económico. Sí. No daban respuesta, no tenían capacidad de respuesta a la derecha para desplazar a ese movimiento progresista que se imponía mediante elecciones libres, libérrimas, libres. Era un voto permanente de la población latinoamericana a favor del movimiento progresista. Y se hizo presente en toda América Latina y en el Caribe, con la República Dominicana, por ejemplo. El movimiento progresista adelantado permanentemente. Y entonces sobrevino, y ese es uno de los grandes recursos que maneja la política y la geopolítica, vino el expediente de la denominada, el fenómeno, muy bien llevado por los Estados Unidos que lo encabezan, que es el fenómeno el proceso de judicialización de la política. Mediante mecanismos, no crean ustedes, del todo transparente y de todo apegado a la verdad, porque es un mecanismo donde se articulan verdades, medias verdades, manipulaciones y grandes mentiras para conformar expedientes. Esa es la realidad.
Y eso entonces comenzó a operar en forma febril en toda América Latina y comenzó a traer consecuencias, golpeando severamente al movimiento progresista latinoamericano. Pero entonces, yo digo que es lamentable lo de Lula, porque entonces eso ha tenido y tendrá, si continúa como va, secuelas terribles, no para ese liderazgo, apresado, perseguido, no, sino para los pueblos, como lo está sintiendo, para quedarme en este caso, el pueblo de Brasil, que vio en ese movimiento progresista, encabezado por ese Ignacio Lula da Silva, vio su economía crecer, fortalecerse, sacar a más de 20.000 millones de... 40 millones de pobres de Brasil, sacarlo, sacarlo de la pobreza, de la indigencia. Y ahora ve como después de este proceso terrible, esos 40 millones han comenzado a retornar en forma abrupta y masiva a la pobreza y a la extrema pobreza en Brasil. Completamente una economía zarandeada por esas manipulaciones y por esos procesos. Terrible. Y ahora cuando el pueblo, porque los pueblos son sorprendidos, ese pueblo sorprendido que se fue a la calle a pedir contra Lula y de la señora Dilma Rousseff, ahora ese pueblo entendió que había caído en una gran trampa. Y cuando procura volver sobre sus pasos y de acuerdo a todas las encuestas, apuesta a Ignacio y apuesta al Partido de los Trabajadores en Brasil, entonces viene y se acrecenta el proceso de judicialización política y se pretende quitarle toda posibilidad de candidatearse. Oiga usted. De candidatearse, porque saben que si el hombre es candidato, el hombre vuelve y se coloca sin ningún tipo de duda, Pedro, en el cetro, en la presidencia de Brasil. Entonces, hacia ahí marcha este proceso que fíjense cómo no solo ratifica una condena, un expediente acusador, sino que le ponen un poquito más, doblan prácticamente la pena con el fin, con el propósito, nada oculto, de impedir que Lula pueda presentarse a las elecciones en Brasil. Y como dicen, insisto, todas las encuestas, volver para retomar la ruta perdida y procurar darle a ese pueblo, al pueblo brasileño, la posibilidad de ver nueva vez un proceso de sacar tanta gente de la pobreza como la sacó Lula. Se inició con Lula y continuó con Dilma Rousseff. Entonces yo digo, esas son de las situaciones. Lo mismo está aconteciendo en otro. Fíjense lo que está aconteciendo con Correa. La persecución contra Correa y la situación de Ecuador, otro proceso importante que debe servirle también a los demás pueblos, donde un proceso de consolidación democrática, de desarrollo económico, de combate a la desigualdad y a la pobreza, como el que encabezó Correa, se viene abajo, precisamente por el mismo tinglado. Correa, que a propósito, ya para entrar en el escenario que vengo tomando desde hace días y que Pedro lo toma hoy también, de un Correa que advirtió aquí en República Dominicana en una entrevista que dio a dos colegas, al maestro, al profesor Juan Bolívar Díaz y a don Uchi Lora, que le dio Correa aquí sobre el asunto de la minería. Al senador.
cuando se pretendió tirarle ese chinchorro, creyéndose que este hombre iba a vacilar y no iba a tener la claridad que tiene de su responsabilidad de líder, que efectivamente durante su mandato dio demostraciones de que en el marco de la democracia iba a buscar todos los recursos como lo buscó y agenció para darle a su pueblo una mejor suerte. Y él dijo, no es posible, es criminal restarle a un pueblo la posibilidad de explotar sus recursos que se los dotó Dios, la naturaleza, y que por engaños y un mito mal llevado para el mantenimiento de la pobreza de la que vive mucha gente, venir a torpedear el proceso de, como es el caso de la minería, que es precisamente lo que se pretende, chantajear, intimidar a las autoridades nacionales para que no le den la posibilidad, la oportunidad al pueblo de San Juan de la Maguana de hacer uso de los recursos que están en su subsuelo, y que mediante una tecnología que esos bárbaros saben perfectamente que existe, porque ellos lo saben. Sí. Por eso es mi enojo, porque si no lo supieran, bueno, no se lo atribuye a la ignorancia, pero ellos saben perfectamente bien que esos yacimientos se pueden extraer con el mínimo de impacto, porque nadie puede decir que no va a haber impacto en el ambiente, como nadie puede decir que cuando desarrollamos un proyecto turístico no vamos a impactar. Sí, pero esos impactos se atenúan en forma significativa con la incorporación de tecnología de primerísimo nivel que usan las grandes naciones y las grandes corporaciones mineras para el aprovechamiento de esos recursos. No es posible. Siempre supervisada por el Estado. Siempre supervisada por el Estado, y además con otro componente, porque son tan malvados que le dicen a la gente, te quieren arrebatar tus riquezas para mandar la casa al carajo. No es así, porque aún así existe, y nosotros somos parte de un proceso que le da transparencia al uso de los recursos que produzca la minería. Y les está hablando a alguien que ha sido severo con las mineras que operan en la República Dominicana, por actitudes, por prácticas insanas, irresponsables que se dieron en el pasado, pero que han sido corregidas. En gran medida. Han sido corregidas. En gran medida. Y que han tenido que abocarse, como lo acaba de hacer ahora el Ministerio de Energía y Minas, han tenido que abocarse a cumplir en forma irrestricta con los protocolos para la explotación responsable de los yacimientos. No seamos malos, no seamos tan malos, no seamos tan perversos, no hagamos eso. Vamos a darle la oportunidad a San Juan, que en adición a esa naturaleza que le ha dado la posibilidad de ser un gran, ¿cómo que le llaman? Del sur, un gran granero. El granero. Un granero. En adición a eso, le demos también la oportunidad de explotar su otro recurso, que es el oro que está ahí. 7 años de explotación, 254 millones, 254 millones de dólares, parte de los cuales se queda desde el inicio por la incorporación de mano de obra. Así es. De más de 300 personas. En la construcción se van 600, 800 personas en el inicio, y después se quedan 300 fijos. Por favor. Y un llamado a las autoridades, a la firmeza,
Eso de estarse dejando narigonear por movimientos que se incorporan con coyunturas, se plantean que no quieren, que no resisten el proceso de avance que tiene este país y que tiene que ser consolidado. Y quiero decirle que eso de lo que todos nos vanagloriamos, que es de la fortaleza de la economía dominicana, se le da sostenibilidad con recursos como lo que incorpora el sector minero. Nosotros tenemos que apelar a todo eso, guardando ciertamente todas las formas y todas las normas establecidas local e internacionalmente para esos fines. Y finalmente, Pedro, e incrementando nuestra capacidad de vigilancia, como es la asociación con transparencia en la extracción de la industria minera. Finalmente, Pedro, unas van de cal y otras van de arena. Nosotros en estos días, como desde siempre, hemos tenido bajo vigilancia permanente a ciertos curas que se prestan para cualquier cosa, sobre todo esos jesuitas, algunos de los cuales son diabólicos, porque se prestan para cualquier cosa. Sí. Se prestan incluso para cualquier contra cosa. La nacionalidad. Contra la nacionalidad. Entonces yo quiero ponderar, hoy solo se ha hablado de que ese cura, ese sacerdote que estuvo ayer a propósito en la celebración del Tribunal Constitucional. Sí, el que. Sí, en la homilía. Aunque él habló, y habló muy bien, de cuidar la Constitución de la República para que no sea manipulada por intereses particulares ni nada por el estilo. Él también dijo, le llamó la atención a esos jueces del Tribunal Constitucional, gente muy seria, para que se mantengan vigilantes, para preservar la soberanía y el territorio de la República y la dominicanidad. Eso también lo dijo. Ese sacerdote, además de decir que hay que cuidar la Constitución de no ser manipulada por intereses personales o grupales, ese mismo sacerdote dijo con mucha responsabilidad que los jueces están llamados también a preservar la soberanía nacional, el territorio dominicano, la dominicanidad. Y yo quiero resaltar también esa parte de ese sacerdote, porque a eso sí le dan de lado los verdes y algunos morados. Los verdes y algunos morados. ¿Tú sabes lo que hacen? Y de los otros. ¿Tú sabes lo que hacen? Que convocan al pueblo. Que es el problema migratorio. En el mismo medio de la celebración del mes de la patria. Sí. Al inicio mismo. Sí. Porque toda esa fanfarria, toda esa fanfarria, cuando llegamos que sin embargo se hacen los locos con lo que está pasando, eso no es con por la invasión, casualidad, con la invasión. Se hacen los locos, no ven, para allá no ven, no miran hacia allá. No les interesa. No, eso no les interesa. Eso no les interesa. Entonces yo quiero reivindicar esa postura responsable y equilibrada de ese sacerdote, Pedro. Claro. Que llamó la atención, insisto, en cuidar la Constitución, que no se coja con relajo eso. De la celebración del nacimiento de Duarte. Exactamente. Mira el valor que eso tiene. Pero al mismo tiempo llamó con vehemencia la atención de los jueces a preservar la soberanía, el territorio y la dominicanidad. Ahí lo quiero dejar. Yo creo que debemos ir a una pausita porque no han venido. Parece que no sé qué pasó. Don Héctor parece que sigue enfermo. Y Héctor sigue con el virus ese terrible. Pero vamos a la pausa y seguimos, que yo sigo esperanzado en que el tiguerito reaccione. Es que tiene con qué. Reaccione. ¿Tiene con qué? Muy bien. Muchas gracias por la sintonía. Como nuestra meta es mantenerte bien informado, llegó el momento de las noticias internacionales. Las inundaciones que afectan a cuencas del norte y el noroeste de Francia y que seguirán agravándose este fin de semana cuando se espera en París un pico del nivel del río Sena que se ha salido de su cauce en algunos tramos, ha hecho necesaria la intervención del ejército. El Museo del Louvre decidió el cierre del nivel bajo del Departamento de Artes de Islam, al menos hasta el próximo domingo.
con carácter preventivo ante la posible subida del SENA en la capital. En un comunicado, la dirección del Louvre indicó que la célula de crisis activada a comienzos de semana, que sigue en tiempo real la evolución, ha puesto en práctica medidas de protección del museo. Un total de 23 departamentos del centenar que hay en Francia, todos ellos en la parte norte y noreste del país, estaban en alerta naranja, la segunda más elevada, por riesgo de crecidas de ríos, sobre todo en la cuenca alta del Ródano y en la del Sena, según el mapa de los servicios meteorológicos Meteo France. Hoy, la elevación se espera entre 5,3 y 5,6 metros, el viernes entre 5,6 y 5,8 metros, para llegar a un máximo durante el fin de semana en un cargador entre 5,8 y 6,2 metros. Qualcomm deberá pagar 997 millones de euros tras la multa impuesta por la Unión Europea. La Unión Europea ha dictaminado que la empresa estadounidense ha incurrido en una práctica monopolística sancionable por pagar a Apple con el fin de convertirse en su proveedor en exclusiva de microchips para sus phones y otros productos como el Apple Watch y el Pad. La Comisión Europea ha sancionado a la firma tecnológica estadounidense por abuso y prácticas anticompetitivas en el mercado de los circuitos integrados auxiliares. Qualcomm aplicó descuentos a la firma Apple para que utilizara exclusivamente los chipsets de banda de base de Qualcomm en todos sus phones y pads. Qualcomm consolidó su posición al excluir ilegalmente a sus rivales del mercado durante más de 5 años. Entre 2011 y 2016, Qualcomm pagó miles de millones de dólares a Apple, un cliente clave, explicó la Comisaría Europea de Competencia. En septiembre de 2016, Apple trató de confiar a Intel la fabricación de una parte de sus chips de banda de base cuando el acuerdo con Qualcomm iba a expirar, pero no pudo hacerlo antes del término del acuerdo. Una estación de tren construida por 1.500 trabajadores en menos de 9 horas, organizados con rigidez y precisión militar. Las obras se llevaron a cabo en una noche del pasado fin de semana. Ocurrió en China, en la provincia suroccidental de Fujian. Allí se erigió la estación por la que pasará un ferrocarril de 246,55 kilómetros que permitirá a los trenes viajar a una velocidad de 200 kilómetros por hora, uniendo las ciudades de Nanping y Luoyang. Las obras forman parte del plan global para mejorar la red de transporte local y se espera que concluyan a finales de 2018. Los trabajadores, escribe The Independent, se organizaron en 7 unidades capaces de realizar 7 tipos de trabajo simultáneamente. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a unos comerciales y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.